ya en el laboratorio del día lunes lo que era servicios de DNS, servicios de HCP, tenía un pool de direcciones y también es un controlador de dominio llamado Active Directory, ¿cierto? O sea, Active Directory. Por otra parte, los clientes por el momento están ahí, ¿cierto? Los podemos meter al vamos a tener los dominios, ¿ya? Para que pertenezcan en este caso a la organización que sale a través del router llamado Core, ¿ya? Y que sale de internet, ¿ya? Eso es lo que hicimos todo el día lunes, ¿cierto? Toda esa parte de infraestructura, en 2 videos. Hoy día vamos a hacer la segunda parte que correspondería también a trabajar ahora en la nube. Entonces, pues en la nube vamos a tener la instancia, tenemos 3 instancias nosotros creadas, no tiene nada la instancia, que son un Windows Server 2016, Server 2004 y un Linux Amazon. Vamos a ocupar el Windows Server 2016 base, que es la misma réplica del Windows Server que tenemos con Active Directory, el mismo servidor, el mismo sistema operativo y la misma versión, ¿cierto? Es el mismo. ¿Qué tenemos que lograr con ello? ¿Ya? Tenemos que conectarlo el domain controller local, va a tener que llegar al domain controller que va a ser el Windows Server de Amazon, ¿cierto? Tienen que comunicar entre ellos. ¿Lo van a poder hacer? Sí, porque este dominio ya sale a internet. ¿Estamos claros, cierto? En esa parte sale a internet. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que llegar a la máquina de Amazon, a la IP pública de esa máquina, para que podamos comunicarla y le haga las copias y respaldos programados de, por ejemplo, el Active Directory, ¿cierto? La base de datos del Active Directory la pueda copiar porque a nosotros no importa y es relevante. ¿Ya? Por lo tanto, la máquina local, el DC local, va a ser el mismo DC de la nube. Vamos captando, chiquillos, lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero también tenemos que crear algunas configuraciones en el Active Directory local, que no la hemos hecho, la vamos a trabajar hoy día, y tenemos que crear unidades organizativas que van a hacer, ¿cierto?, la división de los tipos de usuarios que va a tener, en este caso, el Active Directory. Vamos a crear 2 unidades, una se va a llamar empleado y otra visita. La unidad que se va a llamar empleado va a tener privilegios avanzados, porque se entiende que son la gente que trabaja en la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, el usuario va a tener ciertos permisos, los usuarios que pertenezcan a esa unidad. Vamos a crear una unidad que se llame visita, y como su nombre indica, tiene privilegios menos, ¿cierto?, avanzados, y por lo tanto tiene ciertas restricciones dentro del dominio. Después que creamos la unidad organizativa, tenemos que crear 2 usuarios por cada unidad de prueba, ¿ya? Y meterlos a esas unidades. Y después que tengamos ya los 2 usuarios, que tengamos las 2 unidades organizativas, 2 usuarios por cada una, vamos a crear una GPO, que son, ¿qué cosas? Políticas para asignarla a los grupos. Entonces así nos vamos a dar cuenta que un grupo tiene ciertas políticas y otro tiene políticas más restringidas. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Ya con eso, vamos a trabajar con la máquina AWS y replicar lo mismo y hacernos reclutamiento y que lleguemos a tener 2 máquinas idénticas, uno en la nube y otro en local, ¿cierto? Por lo tanto, eso es el objetivo. ¿Ya? Entonces, el domain controller que va a estar, por ejemplo, en la nube va a ser la misma configuración que va a llevar el local. Del dominio, ¿cómo se llamaba? Redes, ¿cierto? Redes.local. Saliendo a través de internet. Los videos del lunes, los que están más atrasados, al día, chicos, pónganse al día, sí o sí, ¿ya? Porque para hacer la parte 2 tienes que tener la parte 1 hecha, ¿cierto? Lo del lunes. Vean viendo los videos, lo vayan haciendo ahora. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a grabar, entonces así cuando terminen el otro bloque de la clase, continúan haciendo la parte hoy día. ¿Está usted? Para que no se pierdan, porque si no hicieron los del lunes, no la pueden hacer la parte de ahora. Los videos ya están, revísenlos, son 2 videos. Y vayan haciendo lo mismo de los videos. Y así cuando terminen, en un rato más, van a hacer la grabación que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Y ahí hacen la parte 2, que es lo que vamos a hacer ahora en la mañana. Y así dejamos todo el bloque de la clase hasta la 1:30 para que termine el laboratorio. Sí o sí terminamos hoy día todo, ¿ya? La prueba que viene es basada en esto, chiquillos, por eso es importante que lo terminen. ¿Ya? ¿Y cuándo sería? ¿Tiro? No, tiro otra semana más, ¿ya? Por lo tanto, ahí va a tener, en la prueba de CCNA 4 va a tener varias cosas y además le vamos a tener servidores, entonces tiene que estar las 2 cosas implementadas, ¿ya? Y ya se olvidó del lunes y esto que va a estar ahí. Claro, el lunes está a las 8. Entonces ahí, esos laboratorios, hazlo tal cual como están ahí, ¿ya? No del lunes. Replícalo, están en el aula virtual, están las máquinas, está todo. Yo tuve el problema con la instancia porque entré a Amazon y no me tiraba como para crear una instancia. Es que no lo hemos hecho con la instancia. Pero
¿Ya? La instancia, lo que hicieron los compañeros, las crearon, pero no tienen nada. Ahora las vamos a trabajar, ¿ya? Nosotros hicimos esto el día lunes, todo lo que es local, y ahora vamos a hacer la parte, ¿cierto? La del lunes fue lo más complicado, porque nos lleva más tiempo. Los días es mucho más rápido y lo hacemos en un rato. Es un solo video hoy día para el lunes, o sea, para el día jueves, pero en cambio el lunes fueron 2 videos, porque fueron los partes. Entonces, con los 2 videos del lunes, más el de hoy día, tendrías listo el laboratorio. ¿Ya? Pero como les digo, para ponerse al día hay que tenerlo del lunes listo, ¿cierto? Ahora, si un compañero tiene todo lo del lunes y otro no, se puede juntar y junta las 2 partes. ¿Cierto? Se puede hacer en 2 partes. Un compañero hace la parte, ¿cierto?, local del dominio y otro compañero hace la máquina que va a estar en AWS. ¿Ya? Si se puede hacer sin problema. Si trabaja con eso, sin problema con eso. Pueden trabajar en conjunto. Después, ¿cierto?, ya con tiempo hace su propio laboratorio y hace todo junto. ¿Ya? Todo junto. ¿Estamos chequeados? ¿Ya? Incluso le subí hasta la configuración del archivo del router. Está también, dice configuración router TXT. O sea, está todo listo y ves. Está el OVA, recuerden, hay que importarlo todo en VirtualBox. ¿Ya? Importarlo. Así que tómense el tiempo, hagan el video, háganlo ahora, porque el momento de hacerlo. ¿Ya? No te día lunes. Los que no lo tienen lunes, háganlo ahora. ¿Ya? Ya, señores, vamos entonces a continuar entonces con esta topología que es de una infraestructura integrada, porque tenemos, ¿cierto?, una parte de seguridad de sistema operativo, tenemos otra parte de redes avanzadas, ¿ya? Y también tecnología emergente, o sea, también agregamos AWS hoy día, entonces es una implementación bastante grande. Como mencionábamos, el día lunes ya teníamos el servidor listo con Active Directory, ¿ya? Es un controlador de dominio, ¿cierto? Tiene todo lo necesario para que salga a través del router y llegue a redes públicas, ¿ya? Que el objetivo nuestro es llegar a una máquina de AWS, que sería el Windows Server 2016, va a tener que llegar a ese en un momento más, y replicar o respaldar lo que nosotros le indiquemos automatizado, ¿cierto? Una tarea de respaldo en otra máquina igual en la nube, de las mismas características. ¿Cuál es el objetivo? Si en algún momento, ¿qué pasa? No está el controlador de dominio, y ustedes lo tienen dentro del rack de su empresa, y se cae el controlador de dominio, que tiene las funciones esenciales. ¿Qué puedo hacer ahí? No sé, está en la nueva actúa como perro. Pero muy bien, muy bien. Tiene que actuar, claro, una réplica de que está en forma local. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si por algún motivo, por X motivo, piensa tú, aquí tenemos que pensar ante catástrofe, ante cualquier problema que ocurra, no está disponible el controlador local. No está disponible el controlador local porque se infectó con ransomware, por ejemplo. Este servidor tiene que tener replicado acá su Active Directory o sus carpetas importantes o lo que tenga la empresa, ¿cierto? Lo que sea relevante. Entonces, de esa forma, recuerden que los usuarios que vamos a crear nosotros, que van a estar asociados a ciertas máquinas de la organización, se validan y sus privilegios los validan en el Active Directory que está aquí, ¿cierto? Se validan dentro de la misma red. Pero si él no está disponible, no van a poder acceder a los servicios de la red. Entonces, ahí la validación, ¿dónde va a ser? Acá, ¿cierto? Por lo tanto, para los usuarios, esto debería ser transparente y no saber dónde se están validando, ¿cierto? Oye, ¿estoy validándome en el entorno local o estoy validándome en la nube? ¿Ya? Y no esperar, ¿cierto?, que se solucione el problema aquí para recién levantar la red. Y los servicios que brinda, en este caso, el servidor de Active Directory, DNS, Domain Control y todo lo demás. ¿Ya? Ese es el objetivo. El tener el menos tiempo posible falla, ¿cierto? Nosotros tenemos la réplica en AWS y respaldar una programación de respaldo que vamos a hacer nosotros para que esté replicado en una máquina remota, en el caso de cualquier cosa. ¿Ya? Es lo más óptimo, ¿no? Sí. Es lo más óptimo, porque sin este servidor, recuerden, aquí tenemos, por ejemplo, 2 equipos y 2 cuentas o 4 cuentas de una empresa, pero una empresa que tiene 10.000 cuentas, no puede estar el servidor abajo y nadie puede hacer nada, ¿por cierto? Entonces hay que levantar esos servicios lo más rápido posible y apuntar a un espejo, como dices tú, ya en la nube.
Hay otras formas de también tener respaldo. Yo podría trabajar con los RAID, que son discos locales, y hacer respaldo en la misma máquina. Pero si la máquina está mala, no me sirve el RAID, ¿no es cierto? Porque son discos duros que están adentro de la misma máquina. ¿Ya? Entonces, para que lo tengas claro en ese sentido, ¿qué se podría hacer? ¿Vale? Esto mismo yo lo podría replicar, por ejemplo, lo que tenemos el controlador de dominio. Yo tengo una máquina virtual que está corriendo ahí, el controlador de dominio en el servidor. ¿Ya? Si eso se cae, yo tengo un respaldo. Obviamente tengo una imagen de toda esa máquina y la puedo levantar en un rato, ¿cierto? No hay problema. Pero me puedo demorar 20 minutos, media hora, una hora. Pero en ese intertanto yo podría perfectamente hacer ahora una máquina AWS y replicar esa que tengo ahí. En caso de cualquier cosa, si falló, obviamente la otra se levanta y si está activa, brinda los servicios que no brinda la máquina local. Entonces hay que tener toda la infraestructura antes, ¿cierto? Todo hecho antes. Ya, entonces, para avanzar y hacer esta parte final y puedas ponerse al día los compañeros que están mucho más atrasados, ¿ya? Hoy día sí o sí tienen que terminar todo, ¿ya? Vean los videos del lunes, más los de ahora, y así de aquí a la 1:30 tienen todo el taller terminado. Lo primero que voy a hacer, de hecho, las máquinas no las he metido al dominio, están como grupo de trabajo, porque quiero crear primero las cuentas, la unidad organizativa y todo eso. Después yo voy a meter las máquinas al dominio y probar. Cuando esto funcione, yo voy a ir ahora a Amazon recién a hacer la réplica. Me aseguro que el servidor local funcione todo bien para luego hacer la replicación en la nube. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la actividad. Tengo el Windows Server. De hecho, voy a detener el cliente Windows 7 por el momento para dedicarme a mostrar lo que va a ser la configuración del Active Directory por acá. Ya está en la máquina como controlador de dominio, que tiene un nombre que se llama DC. Y no tiene nada, por cierto, está hecha el servidor de dominio, pero no tiene grupo, no tiene unidad organizativa, ni nada configurado, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces aquí, recordando un poco, esto para que quede en la grabación y lo puedan revisar posteriormente. Lo que requiero hacer acá en el controlador de dominio, según el ejercicio, es, dice, crear dos unidades organizativas, una que se llame empleados y otra visita. A ver, la unidad organizativa, en cuanto a aspectos de seguridad, representan los grupos donde yo voy a tener ciertos usuarios de una organización. Ahora, si usted, por ejemplo, quiere hacer esta unidad organizativa y tiene que hacer este trabajo en una empresa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo sería su punto de referencia? Tú llegas a una empresa y te dicen, oye, como estás administrando la red, como técnico en red, tienes que trabajar en el Active Directory y crear la unidad organizativa. ¿Con qué te guiarías para hacerlo? En una empresa que tú estás trabajando, haciendo esta asesoría. Buen tips, consíganse el organigrama de la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un organigrama en una empresa? Me muestra los grupos jerárquicos del personal, ¿no es cierto? Las dependencias, gerencia, no sé, departamento de ventas, marketing o lo que tenga, ¿ya? Entonces, con ese organigrama yo puedo decir, por esto yo creo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer una unidad organizativa en un centro de educación, por ejemplo, aquí en el CFT, ¿cuáles son las dependencias o unidades organizativas que podría tener, según el organigrama? ¿Qué unidades tienen? Directiva, contabilidad. Perfecto. Docencia, profesores, alumnos, etc. Voy creando estas unidades. Oye, ¿dónde lo saco? Voy a pedir el organigrama que está pegado ahí en la entrada, ¿cierto? Lo pido y con eso me guío. Y con eso también sé qué privilegios va a tener cada uno. Entonces, ¿cómo hago la unidad organizativa? Recuerden que esto ya está listo, tenemos nuestro servidor corriendo, está funcionando. Debo trabajar en el Active Directory. Ya. Vamos a hacer el Active Directory en usuarios y equipo y vamos a crear las dos unidades organizativas que va a tener, ¿cierto?, nuestro servidor de dominio. ¿Ya? Entonces, la unidad organizativa se hacen aquí en la raíz del Active Directory. Vamos a ver un poquito más de zoom para que la vamos a crear. El Active Directory, recuerden que tiene en su aspecto de seguridad objetos, y los objetos son todos los elementos que lo componen, entre ellos usuarios, directorios compartidos, máquinas y otros.
Entonces, en el dominio, que se llama redes.local, yo les digo, voy a crear dos objetos, y que son unidades organizativas. Ahí voy a subir un poco. Unidad organizativa. Ya, voy a crear dos objetos, que son las unidades organizativas. Entonces, creo una unidad organizativa, ya, desmarco la pestaña que dice proteger contenedor contra eliminación accidental, porque si en algún momento yo la quiero borrar, la unidad organizativa, no voy a poder borrarla, ¿ya? Y vamos a crear la primera. El ejercicio dice, cree una unidad organizativa que se llame, yo le puse empleados y otro que se llame visitas. Se va a crear la primera unidad. Empleados, y que se va a entender que son las personas que trabajan en la empresa, y visitas se entiende que son los que van temporalmente. ¿Ya? Unidad organizativa, empleados. ¿Listo? Y creo otra que se llame visitas. ¿Ya? Nueva unidad organizativa, desmarco la pestaña de protección del contenedor y lo llamo visitas. Perfecto. Tengo dos unidades organizativas. ¿Ya? Después, el ejercicio, yo les puse acá, de hecho lo voy a copiar para hacerlo mucho más grande, en un bloc de notas. Ahí está. Tengo las dos unidades organizativas creadas, empleados, visitas, y voy a crear un grupo de usuarios con los mismos nombres de las unidades. Es decir, un grupo se va a llamar empleados y otro grupo visitas. ¿Ya? ¿Para qué son los grupos? Es a donde yo le voy a agregar estos privilegios o pertenencias. Entonces vuelvo al Active Directory para crear un grupo que se llame usuarios y otro que se llame visitas. ¿Ya? En el Active Directory, donde están los users, aquí mismo yo puedo crear el grupo, ¿ya? Que sea parte de otros grupos que hay ahí asociados. Entonces voy a crear un nuevo grupo. Y que se llame usuarios y el otro visitas. El mismo nombre. Usuarios. Grupo usuarios. De ámbito global. Es un grupo de seguridad. Ya. Bueno, empleados. Y el otro, visitas. Empleados. Y uno que se llame visitas. Ahí están los dos grupos. Siguiendo con el ejercicio, ya tengo listos las unidades, ok. Tengo un grupo de usuarios con los mismos nombres de las unidades, ok. Y ahora voy a crear dos usuarios para cada unidad organizativa y que pertenezcan a esos grupos que acabamos de mencionar. Pero hay algo importante. Mira, para empleados dice que debe pertenecer a grupos avanzados y para visitas, limitados. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer, yo esos permisos y autorizaciones se las voy a dar a los grupos que acabo de crear, a los grupos. Entonces me decía que para empleados tenga ciertas preferencias. Entonces, al grupo que cree, llamado empleado, voy a sus propiedades, ¿ya? Y ahí le digo, me pregunta, ¿miembros de qué grupo? Entonces dice que tienen que ser, ojalá, administradores, ¿cierto? ¿Ya? Esto lo hago para no estar dándole los grupos o privilegios usuario por usuario. Se lo hago al grupo general, ¿cierto? Entonces después, a los que pertenezcan al grupo empleados, ya tienen todas las políticas, ¿cierto? O reglas hechas, ¿ya? Entonces, al grupo empleados, miembro de, y le digo que pertenezca al grupo de administradores. Entonces voy a buscar los grupos administradores, ¿ya? Y me interesa, por ejemplo, que sean administradores y que pertenezcan a todos los tipos de administradores. A todos los grupos de administradores que tenga el dominio. ¿Ya? A todos ellos. Entonces tienen ciertos permisos que no van a tener los otros. Todos los grupos de administradores.
¿Ya? A todos los grupos de administradores. Y al grupo que se llama visitas, privilegios de usuario, pues. Entonces que pertenezca a grupos de usuarios solamente, ¿cierto? Más restringido. Entonces, voy ahora al grupo que se llama visitas, propiedades, miembro de, y al agregarlo, lo agrego a los grupos llamados, ¿cierto?, usuarios, que son menos, con menos privilegio que los administradores. Entonces todos los que sean usuarios u operadores. Ahí está, usuarios. Entonces va a pertenecer a usuario, 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 solamente a usuarios. A usuarios. ¿Ok? Ok. Entonces, visitas, el grupo visita, pertenece a todos los grupos de usuarios del dominio. El grupo empleados pertenece o es miembro de todos los grupos de administradores del dominio. Ya. Entonces, la tarea que llevo por acá estaría ok. Esta. Ok. Me dice que esto debería ir al revés. Ahora, vamos a copiarlo y pegarlo por acá. Crear 2 usuarios por cada unidad organizativa, ¿cierto? 2 empleados y 2 visitas, ¿ya? Vamos a crear dos usuarios. Entonces, antes de ello, de crear estos usuarios, darle sus claves y asociarlos a los grupos que correspondan, ¿ya? En las unidades que correspondan, vamos a hacer una modificación en las políticas de seguridad del dominio para poder trabajar con lo que son las reglas de contraseña y otras más, ¿ya? Entonces, ¿dónde cambio esas reglas? En el servidor de dominio está una opción que se llama directivas de seguridad local, ¿ya? Directivas de seguridad local. Y esas directivas de seguridad local manejan ciertas restricciones en cuanto a contraseñas, por ejemplo, de los usuarios que voy a crear en el dominio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí le digo directiva de seguridad local, ¿ya? Directivas de cuenta y directivas de contraseña, ¿ya? Configuración de seguridad, directivas de contraseña, directivas de cuenta y contraseña. Y fíjense que ahí están las políticas que vienen habilitadas, ¿cierto?, por defecto. Y por ejemplo, yo quiero cambiar esa política de la contraseña, ¿ya? Para que no me exija cierta estructura. La política, ¿cierto?, me dice que está habilitada. Entonces yo me doy cuenta aquí que no puedo cambiarla, ¿cierto?, porque tengo bloqueado ese privilegio. Entonces, ¿por qué no puedo cambiarla? Porque mi propio usuario con que estoy entrando al dominio no pertenece a un grupo que tenga esos privilegios para poder cambiarla, ¿ya? Que estoy con el usuario administrador y esto es súper especial en Active Directory. No por ser administrador tengo todos los privilegios, ¿cierto? Hay que ir agregándolo a otros grupos especiales de administradores, ¿ya? Por eso lo metimos a empleados en tantos grupos de administradores y a usuarios lo metimos en tantos grupos de usuarios, ¿ya? Yo mismo no puedo cambiar esa política. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Mira, mi usuario con el que estoy trabajando en este momento es este, usuario administrador. Entonces voy a ver a qué grupos pertenece. Propiedades, ¿ya? Miembro de, y ahí dice que pertenece a unos grupos, pero me falta un grupo súper importante. Ahí. Y por eso no tiene ese privilegio. Hay un grupo que son administradores del dominio, ¿cierto? O del Active Directory. Entonces voy ahí a agregarme. Yo mismo me agrego, ¿ya? Yo mismo me agrego a los grupos que falto. A los grupos que falto. Entonces, voy a agregarme, ¿cierto?, a todos los grupos de administración. ¿Ya? A todos los grupos de administración. Administradores de clave, ¿cierto? De Hyper-V, de dominio, de controlador de dominio. ¿Ya?
DNS admin. Así que me agrego a grupos importantes de los cuales yo no pertenecía antes para poder tener, ¿cierto?, esos privilegios, ¿ya? Me agrego a algunos grupos que ya estaba, pero con eso yo ya puedo hacer modificaciones de ciertas políticas que no tenía planteadas, ¿ya? Entonces, me doy permiso en realidad, ¿cierto? Algunos permisos especiales. Cada vez que usted haga una modificación, por ejemplo, en cuanto a política o cambio en el servidor, hay que forzarlos para actualizarlo y se ven reflejados lo más rápido posible, y se hace con un comando, ¿cierto? ¿Ya? Porque quizás yo me cambié los permisos, pero todavía no los veo. Y se hace con el comando gp update. ¿Para qué se hace el comando gp update? Para apurar los cambios sin tener que muchas veces reiniciar el servidor. Y si aún así el cambio que hiciste no te funciona, ejecuta el comando gp update force. ¿Para qué? Su nombre lo dice, ¿por cierto? Para obligar, ¿cierto?, al servidor que haga los cambios rápidos que tú hiciste de configuración. ¿Para qué se hace esto? Para evitar reiniciar el mismo servidor, ¿cierto? Entonces, si hizo un cambio en un grupo, ¿a qué lado? Entonces vamos a retomar por acá. Sí, ya podemos modificar. Claro, todavía no se me actualiza. Después, si esta política todavía no aparece actualizada, ¿ya? Voy acá. Ya, voy acá a herramientas. Y hay una pestaña que dice administración de directivas grupo. ¿Ya? Administración de directivas de grupo. Y ahí me voy a encontrar con las mismas políticas que recién nosotros vimos, que era el de la contraseña, que quería cambiarla. Entonces, por ejemplo, me metí a administración de directivas de grupo, busco el dominio, y ahí están las defaults domain policy, que son las reglas que estábamos viendo recién, ya, que eran locales, pero no estaban en ejecución, ya, las default domain policy, ya. Entonces ahí la voy a editar, la edito, y ahí aparecen las directivas que recién estábamos viendo nosotros, que no estaban en modo de deshabilitadas. Estaban deshabilitadas. Entonces entro, ahí está, en directiva de default domain policy, directivas, ¿ya? Configuración de Windows, configuración de seguridad, y ahí está directivas de cuenta, directivas de contraseña, ¿ya? Vuelven a estar las nuevas políticas. Les repito la ruta para que lo revisemos. Entré a administración de directivas de grupo. Aparece el dominio y está el default domains policy. Le digo editar. Me abre configuración de equipo y configuración de usuario. Voy a la configuración de equipo. Directivas. Despliego configuración de Windows. Y despliego configuración de seguridad. Y ahí en configuración de seguridad están las directivas, ¿cierto?, de contraseñas. Ahí están. Y aquí la puedo cambiar. Ahí sí tengo el permiso. Y ahí están las políticas que vienen, ¿cierto?, definidas por defecto. Yo puedo hacer los cambios que requiera. Por ejemplo, ahí me dice que las políticas de contraseña tienen que tener ciertas estructuras. Entonces, por ejemplo, que debe tener mayúscula, minúscula, y la voy a deshabilitar, ¿cierto? Porque yo quiero hacer mis propias políticas de contraseña quizás después, ¿cierto? Y hay otras políticas también que aparecen por ahí, como el largo de la contraseña. Dice longitud mínima.
Ahí me está diciendo que debe tener 7 caracteres. Entonces, por ejemplo, yo le digo 0, es para que no me requiera un largo de contraseña. ¿Ya? Estoy haciendo unas modificaciones. Por ejemplo, la vigencia, ¿cuánto te va a durar una contraseña? 42 días. Y después de 42 días te diga, cámbiala. Cámbiala. Entonces, por ejemplo, ahí no, pues yo le quiero dar más tiempo. Quiero que se cambie cada 999 días. Claro, por ejemplo. O una vez al año, ¿cómo sería? Cambia la contraseña una vez al año. Cada 365 días, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son políticas que tú las vas aplicando, que, por ejemplo, exigir historial de contraseña es para que cuando tú uses una contraseña y te dice cámbiala, no puedes usar la misma. Entonces te guarda 24 contraseñas anteriores. Entonces también la puedes habilitar, ¿no es cierto? Es para que no repitas la misma. Claro. Tú le puedes decir eso al dominio, ahí, perfecto, lo cambio o no lo cambio. ¿Ya? Pero son reglas que tú las cambias, ¿cierto? En tu Active Directory. Entonces ahí ya las cambié. Directivas de contraseña. ¿Ya? Directivas de contraseña. Ahí la modificamos. Y reviso las otras políticas que están más abajo, donde dice Domain Controller. Y las voy a editar para ver si la misma política que acabo de hacer se cambió, ¿cierto? Fue modificada. Entonces voy también a directiva y configuración de Windows. Ahí está configuración de seguridad. Sigo la misma ruta. Directivas de cuenta, directivas de contraseña. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que no están definidas y la debo definir tal como la hice anteriormente. Por ejemplo, era longitud de mínima de la contraseña, 0. ¿Ya? Yo estoy haciendo los mismos cambios. La contraseña debe cumplir ciertos requisitos, deshabilitada, la dejamos, ¿cierto? Dijimos vigencia máxima de la contraseña, le dimos 1 año. ¿Ya? Entonces estoy cambiando esas políticas, ¿cierto? De la misma forma. ¿Ya? Y vigencia mínima de la contraseña le dijimos era un día. ¿Tá? Exigir historial de contraseña decía 24 contraseñas. ¿Ya? Entonces voy personalizando mis políticas. ¿Ya? Y que sean similares a las que estaban anteriormente. Revisar ahora. Si mis políticas, ¿cierto?, van a funcionar. Así que está vinculado a dominio, vinculado a dominio. Ahora, mira lo que vamos a trabajar acá. Me dice, no he creado los usuarios todavía, lo voy a dejar para el final. ¿Ya? Cree, ¿cierto?, GPO por cada unidad organizativa con los mismos nombres. Ahora, yo hice una modificación en esta GPO que viene por defecto, pero puedo crear mis propias GPO y hacerle también configuraciones bien definidas. ¿Ya? Estas GPO que hicimos recién son generales, son para todo el dominio. Por eso se llaman Domain Policy. Si yo quiero crear así GPO personalizadas y que tengan los mismos nombres que van a tener los grupos, las puedo crear aquí mismo, ya como nuevas GPO. ¿Ya? Nuevas GPO. Celda por acá. Dice, crear una GPO de este dominio, en este dominio y vincularlo desde aquí. Entonces me dice, nombre de la GPO, por ejemplo, se llaman empleados. ¿Ya? Y creo otra GPO que se llame visitas. Entonces, puedo hacer dos políticas diferentes para los dos grupos de forma diferente, ¿cierto? Por ejemplo, para que las visitas, su contraseña, por ejemplo, dure un día y que tenga un largo de 4 dígitos. Pero en cambio, para empleados, que la contraseña dure 1 año y que tenga un largo de 6 dígitos.
Ahí las personalizo para que sean diferentes estas políticas para los distintos grupos. Porque lo que hicimos recién, o el cambio que hice, es para todos, ¿cierto? Pero quiero hacerlas como personalizadas. Entonces ahí hago esta misma default policy, la hago para cada uno de forma diferente. O por ejemplo, yo podría hacer una política para que los empleados, cuando inicien sesión, tengan un fondo de escritorio y las visitas tengan otro fondo de escritorio distinto, un JPG distinto. ¿Se me fijaba que nosotros en el dominio ponemos el fondo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Acá, pues. Ahí, por ejemplo, tendrías que vincularla, hacer tu política, o editarla que ya está, la editas. Y estas políticas están en plantillas administrativas, componentes de Windows, y ahí tú buscas escritorio. ¿Eso se debería hacer igual en el equipo o en el usuario? Se hace en el dominio y se agrega para el equipo, independientemente del usuario con quien inicie sesión. Tú la puedes hacer para el usuario o para el equipo. Por ejemplo, si esa política que estoy mencionando yo, quiero hacer una política, por ejemplo, para el fondo de escritorio. Si la hago en configuración de equipo, esa política del fondo de escritorio va a ser para el PC, ¿cierto? Pero en cambio, por ejemplo, si esa misma política, voy a directiva, configuración de Windows, plantillas administrativas, y busco Active Desktop ahí, que es el escritorio, que la política quería ver. Si yo se la hago acá, ¿a quién se la habilito? A la cuenta, ¿cierto? Entonces, el usuario donde se cambie, el fondo de escritorio va a ser para él personalizado. Y ahí viene, pues, mira, por ejemplo, dice habilitar Active Desktop, que es para habilitar el escritorio, y luego le indicas cuál va a ser el tipo de tapiz de escritorio. Mira, ahí está. Esta es la política, chiquillos, que configuré aquí, para que ustedes la vean. ¿Qué se hace? Es la política. La habilito, y ahí le digo la ruta donde va a estar almacenado el fondo de escritorio. Que me tiene que ser archivo o JPG o PNG. Entonces, habilito la política, ya, ahí está la explicación. Le digo la ruta del fondo de escritorio. Por ejemplo, si está alojada en el servidor físicamente, ahí por ejemplo, si está en el disco Windows, Web, no sé, o Wallpaper, inicio JPG, o si la tiene que ir a buscar a otra máquina, el fondo de escritorio. Porque una cosa es que ese archivo lo tengas en el PC o esté en el servidor. ¿Dónde es más óptimo tener la foto? En el servidor, ¿cierto? Que al servidor te dé el fondo de escritorio y cuando inicie sesión lo busca allá. Entonces, si no está en el PC, dice, búsquelo de esta forma. Va IP del servidor, carpeta donde está la foto y el nombre de la foto. Entonces, cuando utilizas sesión en el Active Directory con tu cuenta, se te va a cargar aquí como fondo de escritorio donde está alojada la fotografía, que sería en una carpeta del servidor. Y en el servidor está, pues, físicamente, yo lo tengo acá. En el del CPT. Entonces tú no lo encuentras en tu computador, pues, en otro lado. Y tú le deshabilitas la política que dice cambiar fondo de escritorio. ¿Para qué? Para que no puedas cambiarlo, ¿cierto? Y tengas que cargar solo esa. Entonces ahí está la política. No debe ser así con un servidor, pero compartir un recurso de computador y el computador. Claro, y ahí tenés la guardada la ruta. En la misma red. O puede estar afuera, por ejemplo, yo puedo tener la foto, no sé, en el servidor de Amazon. Y ahí dice, la ruta es la IP y en la carpeta compartida donde está la foto. O sea, la forma tú la eliges. Y después, ¿cómo quiero ver el escritorio? La foto de escritorio. Centrado, mosaico, como tú quieras plantearlo, ¿ya? Ahí tú lo defines. Entonces, ahí también habilitas la política. ¿Vale? Para que la sepas. Le pones no configurado todavía o deshabilitada porque no la voy a usar. Tapiz de escritorio. Ahí está. Entonces, juego con mis políticas, las defino, y las políticas, después me dice, la política empleado, la que por ejemplo estoy generando, dice vinculada. ¿A dónde la vinculo? Al grupo que pertenezca. Sería el grupo de usuarios empleados o al grupo llamado visita, que
que son estas unidades que están aquí abajito. O al revés. Estas unidades, dice, vincúlela a la política que tiene su mismo nombre. Ahí le digo, vincular a una GPO existente. Y me las muestra. Las que están aquí son las que están por defecto, o si no, la vinculo a su propia plantilla. ¿Vale? Todas las que se llaman Default Domain Controller o Default Domain Policy son políticas generales para todas las cuentas del dominio. Pero la propia GPO y la configures y te asocias a esa GPO, ¿ya? Que es lo que pedíamos en el ejercicio. ¿Vale? Vale. Ahí estaríamos ok. Para que lo vamos entendiendo. Entonces ahí dice, crea una GPO, ya una por cada unidad organizativa con los mismos nombres. Perfecto, ahí las tengo. Entonces ahora sí voy a poder crear los usuarios del dominio. Es importante tener esto preparado antes de crear los usuarios en sí. Ya. Volvemos a los usuarios. Active Directory, podemos ir por acá, Active Directory, administración de Active Directory, usuarios y equipos de Active Directory. ¿Ya? Está la unidad llamada visita, la unidad llamada empleado. Entonces vamos a crear ahora dos usuarios que se llaman empleados y dos usuarios visita adentro. Entonces a la unidad que se llame empleados, nuevo usuario, y vamos a crear empleado 1 y empleado 2. ¿Ya? Ahora, los usuarios de Active Directory pueden ser nombre y apellido, ¿cierto? Juanito.Pérez o J. Pérez, no sé, como tú lo quieras definir. Eso ya lo vieron ustedes en la asignatura, ¿cierto? Tú generas el nombre según el nombre real del usuario. ¿Ya? Ahora, por un tema, ¿cierto? Para nosotros de ejemplo, se va a llamar empleado 1, empleado 2. ¿Ya? Empleado 1, empleado 2. Empleado 1, nombre de pila, apellido, empleado 1. Ya, empleado 1. Nombre de inicio de sesión, empleado 1. Ya. Y luego la contraseña. Listo. Como cambié la política, le puedo poner cualquier contraseña, ¿cierto? Ahí le puse 2023 como contraseña, el año. Y lo creo. Creo empleado 2 de la misma forma. Nuevo usuario. Empleado 2. Empleado 2 como apellido. Nombre de inicio de sesión, empleado 2. Ya, del dominio redes. Contraseña nunca expira. Y la contraseña. Listo. Tengo los dos empleados. Y ahora a esos grupos, o sea, a sus usuarios empleados, los debo agregar a grupos, ¿cierto? ¿Qué se va a llamar el grupo creado? Empleado. Entonces, por ejemplo, yo los puedo tomar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Los dos al mismo tiempo. Imagínate, tú tienes 100 usuarios creados. No lo vas a hacer uno por uno, ¿cierto? Los tomo, mira, tomé los dos usuarios. Y a los dos usuarios les digo propiedades. ¿Ya? Y puedo empezar a hacer configuraciones, por ejemplo, para que ambos las definan. Por ejemplo, que ambos estén en un mismo grupo. ¿Ya? Horarios de trabajo se pueden configurar y varias cosas más tú las puedes definir. O lo puedes hacer en forma individual. Le digo, por ejemplo, ahí las propiedades de cada uno y las modifico manualmente, uno por uno. ¿Qué prefiere usted, hacerlo uno por uno o dos? A todos, ¿cierto? Entonces los tomo todos y les digo agregar un grupo. Mira, a los dos les digo agregar un grupo. ¿Y a qué grupo va a pertenecer? A empleados. Pertenecen al grupo empleados. Entonces, esas políticas que tiene el grupo empleado de la GPO va a pertenecer, ¿cierto?, a ellos dos. Voy a hacer lo mismo con visitas.
Voy a crear dos usuarios, visita 1, visita 2, y luego meterlo al grupo visita. Entonces, nuevo usuario, visita 1, apellido, visita 1, usuario, visita 1, la misma clave 2023, de que cambiamos las restricciones, las podemos hacer, y creo visita 2. Usuario, visita 2, visita 2. Y aquí terminaríamos, ¿cierto?, lo que explicábamos recién de crear la configuración faltante del dominio. Visita 2. ¿Ya? Contraseña nunca expira. Y listo. Antes que se reinicie la máquina, ¿cierto? ¿Ya? Y a los dos los meto al grupo visitas. Agregar a grupo. Busco el grupo y se llama visitas. Visita. Visitas, visita. Ya estaríamos listos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo listas las tareas que pedimos nosotros un momento atrás. Están los dos GPO, los dos usuarios con cada unidad organizativa, tenemos los dos grupos de usuarios, está todo esto ok. ¿Ya? Faltaría meter las máquinas al dominio, el Windows 7 y 10, y probar después con una cuenta diferente en cada PC, ¿cierto? Con visita 1 y el otro con empleado 1, como usted quiera. Ya. ¿Cómo se mete la máquina al dominio? ¿Se acuerdan? Se cambia de grupo de trabajo a dominio. Vamos a hacerlo con el Windows 7 primero, lo voy a levantar, luego después con el Windows 10, porque no puedo tener todas las máquinas al mismo tiempo iniciadas. Y ahí terminaríamos todo lo que es la parte de GNS3 y local. Y pasaríamos a la parte 2, que sería WS. Entonces voy a meter la máquina Windows 7 al dominio y luego voy a iniciar sesión con un usuario, por ejemplo, del grupo visitas. Y en el Windows 10 voy a hacer lo mismo y lo voy a iniciar sesión con un usuario del grupo empleados. Ya, como la máquina no está en el dominio, está usando cuentas locales. Ya. Vamos a esperar que obtenga dirección IP. Y vamos a meter esta máquina al dominio. Tomo IP ya, está listo. Y para meter una máquina al dominio, la cambiamos de grupo de trabajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Grupo de trabajo a dominio. Primero debo meterla al dominio. Ahí. Dominio, de hecho lo han hecho ustedes acá, se llama redes. Se puede llamar redes.local o redes, como usted lo quiera llamar. A ver si lo encuentra. Antes que se apague el servidor, ¿cierto? Y con una cuenta de administrador del dominio. ¿Ya? Estoy usando el puro usuario administrador, pero debería ahí crearme otro. ¿Ya? Y la máquina va a entrar al dominio. En el dominio voy a probar con una cuenta de visitas. Puede ser visita 1 o visita 2. Y después hacer lo mismo con Windows 10 y probar con una cuenta de empleados. Ya, se metió al dominio, la máquina se reinicia. Ya, reiniciar ahora. Y vamos a probar con las cuentas visitas. Una de las cuentas visitas, puede ser visita 1 o 2. Ya, del Active Directory. Visita 1 o visita 2. Entonces, la máquina, vamos a ver si accede al dominio. Ahí está. Cambiar usuario y le digo entrar, ¿cierto?, con otro usuario de dominio. Vamos a probar con visita 1. ¿Ya? Visita 1. Y cargó. Y va a cargar las políticas, ¿cierto?, y preferencias y GPO que le asignamos a su grupo. O un fondo de escritorio en especial que usemos activado o algo más. Y como va a ser restringido, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no va a poder cambiar la tarjeta de red porque pertenece a los grupos de usuarios solamente. ¿Ya? Ahí está en el dominio, mira, está su cuenta.
visita, crea su carpeta, igual que ustedes en el Active Directory. Ahí está, la carpeta del usuario. ¿Ya? Está en el dominio, pero fíjate lo que él querría hacer. Por ejemplo, quiere cambiar la tarjeta de red. Y no puede, ¿cierto? Porque pertenece a grupos que son con menos privilegios. Exactamente. ¿Ya? Ahí está. Está en el dominio, tal como lo dejamos la semana anterior. Incluso hay políticas de navegación que tú puedes configurar, ¿cierto? Para restringir ciertos sitios. Yo creo que eso. O el QoS. Aparecía, pues decía QoS, plantillas administrativas, y está. Ya. Y ahí tú manejas las políticas de seguridad de navegación. Mira, voy a entrar a esa parte para que tú la veas después si quieres hacerla. ¿Ya? Te lo dejas como tarea. Vamos a la máquina. Justamente se haya apagado. Vamos a iniciar. Esas están en las plantillas administrativas. Responder la pregunta que tenía su compañero. Y aquí estoy en el servidor, ¿ya? Active Directory, y acá está el cliente que Windows 10, que lo voy a meter en un momento más al dominio. ¿Dónde están esas políticas? Están plantillas administrativas. Están, mira. Vamos a llegar y usted ahí la revisa y la hace después. Están las políticas de hardware, cómo bloquear o permitir uso de puerto USB, por ejemplo. Políticas de software, instalar o no instalar programas, ¿cierto? Restringir esa función. No quiero que instales programas, por ejemplo. No quiero que usen los puertos USB. O sea, tienen un sinfín de herramientas que puedes usar para ir personalizando tus políticas de acuerdo a las necesidades que te vayan surgiendo. Está de su compañero. ¿Ya? Acuérdate, administración de directivas de grupo. Ahí se abre el panel de administración de Active Directory, de políticas GPO de Active Directory. ¿Ya? Están las políticas personalizadas y también están las políticas por default. ¿Ya? Editar. Y las vamos a buscar. Mira, directivas. Para que veas que hay algunas bastante interesantes. Por ejemplo, de dispositivos. Aquí, en esta política, en la que yo te mencionaba, agregarle, por ejemplo, habilitar o deshabilitar un componente de un dispositivo, de un equipo del dominio. Entonces, por ejemplo, yo le diría, ¿a qué cosa? Mira, aquí está el USB. Busquemos controladores de uso universal, USB. Mira. Entonces, por ejemplo, le diría ahí deshabilitar. Entonces, tomó, por ejemplo, el puerto USB deshabilitados. Entonces, ¿qué va a pasar con el equipo físicamente? ¿Quiere usar los puertos USB? Deshabilitado. Y tú no lo puedes habilitar en el administrador de dispositivo porque no tienes los privilegios para hacerlo. Te estoy deshabilitando el puerto USB. Mira. O deshabilitar, por ejemplo, el lector de CD en caso que lo tenga. Mira ahí. Unidad de CD. Deshabilitar el lector de CD. Y la que tú hacías referencia, mira, que me preguntaste recién, plantillas administrativas. Componentes de Windows, directivas, plantillas administrativas. Ahí está. QoS, calidad de servicio. Entonces, mira, no sé si alcanza a ver la política. Ahí te dice, por ejemplo, le da un nombre a esa política, cuánto capacidad, dice, de ancho de banda le vas a dar a esa política asociada al grupo. Por tanto, le digo, por ejemplo, 10 megabits por segundo. Entonces, a los usuarios que pertenezcan a ese grupo al cual le estoy aplicando esa política, van a tener ese máximo de velocidad de transferencia. Le restringe la velocidad a la cuenta del equipo. Le das un nombre, por ejemplo, para visitas, por ejemplo, bandwidth de visita, W de visitas, y le digo
que las visitas tengan como máximo, ahí está, 10 megabits. 10 megabits. ¿Ya? Y le puedo especificar para qué cosa. ¿Sí? Tú le das la ruta, quizá para navegación o para ciertos directorios o para todas las aplicaciones. Si le digo todas las aplicaciones, esa política va a estar hecha para cualquier sitio o cualquier navegador que use. O le podría decir que esa política es 10 megas y aquí le pongo, por ejemplo, YouTube. Entonces, cuando quieres ver YouTube, oye, no carga. Mega no, o kilobytes. No les va a cargar nunca la página, porque aquí la defino directamente. O sea, la política de velocidad se la hago, dice, a un sitio o se la hago a todas las aplicaciones que use de forma general. Ahí está lo que decía. Eso en cuanto a velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, le digo, ¿saben qué? Esa política vaya a aplicar a esto, a HTTPS www.youtube.com, por ejemplo. Entonces, 10 megabits por segundo para YouTube, para los grupos visitas. Entonces nunca les va a cargar, por cierto, menos. Ahí tú la vas personalizando. ¿Ya? Y otras más. Eso es para limitar la velocidad, por ejemplo, para ya directamente copiar la página. Tienes que buscar la que se llama de navegación, en la política de navegación. Y ahí dice, agregue los sitios que quiere restringir. O los puertos o las direcciones IP que quiere restringir. Es una especie de cortafuego que tú vas ahí mismo en la política. ¿Ya? Entonces ahí tú la buscas y la modificas. Ahí está. Se llama política, y mismo en conexiones de red, y ahí buscas la política a la que quieras plantear. ¿Vale? Eso es para responder a tu pregunta. Ya, voy a meter la máquina 2 al dominio que me falta acá, que es el Windows 10, y probar con una cuenta empleados para que terminemos, ¿cierto?, esta parte. Aquí está el Windows 10 que está como grupo de trabajo. ¿Ya? Lo vamos a meter al dominio y probar con empleados 1. Meter la máquina al dominio. Propiedades. Está dominio redes o redes.local. Con una cuenta de administración del servidor. Y luego iniciar sesión con un usuario de la unidad organizativa llamada empleados. Y que tiene menos restricciones que el grupo anterior. Las máquinas, mientras metemos esta máquina al dominio, las que se van agregando al dominio van a aparecer acá en Active Directory. Mira, tú las vas a encontrar acá en el Active Directory User and Group. Y ahí están los computadores que tú vas agregando al dominio. Mira, ahí se agregó el Windows 10 y acá se agregó el Windows 10 al dominio. Vamos a reiniciar y probar. Entonces ya tengo dos máquinas en el dominio, que sería el Windows XP y el Windows 10. Y está toda su configuración de hardware también visible. Mira, sistema operativo, ya, especificaciones, etcétera. ¿Ya? Tú puedes también administrar y conectarte a la máquina, incluso hasta por escritorio remoto, desde acá. Y vamos a probar con una cuenta. Y con esto ya pararíamos el video y haríamos después AWS, el Windows Server 2016. Y activamos después la replicación AWS desde Windows Server local. Aquí está Windows 10, ya está en el dominio. Voy a entrar con empleado 1. Empleado 1, 2023. Y accedo. Ahí me muestra replicado dos veces el nombre porque le puse nombre y apellido igual, ¿cierto? Empleado 1, empleado 1. Y vamos a probar.
Pero hay un sinfín de cosas que puedes hacer con las plantillas de seguridad tú en Active Directory. Es una herramienta muy potente en cuanto a administración de seguridad de tu red. Y Apple no tiene su versión así, solo Windows. La otra herramienta que utilizo, que es para Apple y para Linux, se llama LDAP. LDAP, que también es una administración de cuentas, políticas, pero no es tan detallada como lo que tú puedes hacer acá. Te fijas que el detalle es gigante, o sea, tú puedes personalizar cosas como muy específicas dentro de las políticas. Para cuentas, para grupos de usuarios o unidades, ¿ya? El LDAP sí tiene cosas, pero más generales. En cuanto a cuentas, permisos como o hago todo o no hago nada, por ejemplo. En cambio acá son permisos como definidos por grupo, por política o actividades que tú quieras plantearte en el dominio. En el caso de Windows, trabajando desde la ¿cómo se llama? Claro, Active Directory. Pero para lo que es respaldo primero vamos a instalar un servicio que se llama copia de seguridad remota. En eso, en el router que vas a ya que abrirle los puertos que vas a utilizar, el de Admin, sería la conexión que Active Directory trabaja por los puertos SMB y el puerto del 553 ya está abierto. Está abierto. Y si no, lo abres, el 553. Ese es el puerto que utiliza para llegar al servicio. Si está bloqueado, obviamente lo abres, ¿no es cierto? Ya. Mira, ahí estoy con la máquina del dominio. El Windows 10. Y veamos, está en el dominio, ¿cierto? De Active Directory. Está, redes.local. Está ok. Y tiene obviamente menos restricciones de lo que tenía la otra cuenta. ¿Ya? Restringía, por ejemplo, instalar programas, no sé, por cambio la tarjeta de red u otro. Mira, fíjate con esta. Déjame cargar. ¿Te acuerdas que la cuenta que recién vimos como visita no podía cambiar la tarjeta de red? ¿Cierto? Decía, pide cuenta administrador, mira con esta. Tiene los permisos, ¿cierto? Para hacer. Entonces, ahí se nota la diferencia en cuanto a las políticas, ¿cierto? Aplicadas, o grupos. Ya. Vamos ahora al recreo, chiquillos. Vamos al recreo. Ya voy a apagar los clientes. Ahí dejar ahora solamente el Windows Server para que a la vuelta vamos a hacer la máquina de AWS y hagamos la replicación o respaldo. Vamos a hacer el respaldo de Active Directory que respalde la base de datos de Active Directory primero, la carpeta en la nube. ¿Ya? sí, ¿cómo se hace la diferencia cuando se pone el punto local? ¿Cómo se hace para poder agregarlo desde el usuario que va a hacer? Claro, cuando es local, cuando tu dominio está aquí dentro de una red, como el servidor de Active Directory va a estar fuera de la red, ya tu dominio no tiene que llamarse local, tiene que llamarse con una extensión válida, por ejemplo, redes.cl. Esa sería la diferencia. Claro, esa es la diferencia. Local es aquí, que tú estás al lado del servidor, eso es punto local o punto internal. Y así tú lo configuras. Pero cuando tengo un servidor de mi misma empresa, pero está fuera de mi red, tiene que llamarse con una extensión válida, com, org, net o lo que tú arriendes. Con el mismo ¿Punto local? no se puede hacer con el mismo punto así de global.